Las Chivas Rayadas de Guadalajara tienen una tradición que prácticamente les prohíbe y limita de hacer muchas contrataciones. Es decir, el uso exclusivo de jugadores mexicanos obliga a que la directiva en turno del club más popular de nuestro país tenga un ojo clínico para firmar elementos que sean capaces de portar su jersey. No obstante, en muchas ocasiones, este proceso casi quirúrgico falla, y jugadores que poco o nada tenían que hacer en los campos de entrenamiento de Verde Valle deshonran la ilustre historia de uno de los elementos más importantes del fútbol nacional. El día de hoy, revisaremos las incorporaciones que decepcionaron en su paso por el Deportivo Guadalajara. ¡Vamos allá! Sergio "El Cherokee" Pérez llegó a las Chivas en el Clausura 2013 con la idea de ser el lateral derecho titular tras una gran etapa en Puebla y una de más a menos con Monterrey. Sergio Pérez disputó 15 cotejos con el Deportivo Guadalajara en un desastroso torneo Clausura y terminó saliendo al Atlante apenas 6 meses después de su fallida incorporación al rebaño sagrado. En plena salida de la etapa difícil del club, la directiva rojiblanca firmó a uno de los mejores mediocampistas mexicanos del momento, Carlos "El Gulit" Peña, que estaba brillando en León hasta que en 2016 los Vergara pagaron $8 millones por su traspaso. Anímicamente desgastado por salir de un lugar que le gustaba, Carlos Peña tuvo un rendimiento pobre en Chivas comparado a lo que había logrado con los Panzas Verdes, y luego de 43 tristes partidos y una etapa muy irregular, el Gulit salió de la institución jalisciense a finales de 2016. Oribe Peralta es uno de los delanteros mexicanos más brillantes del siglo XXI. No obstante, el Cepillo no pudo tener una época decorosa con las Chivas. Más recordado por sus infames fallas, el hermoso Peralta llegó muy desgastado al Guadalajara y, para hacer muy complicada la situación, llegaba como un descarte del América, donde ya empezaba a ser tercera opción en el ataque. Oribe nunca pudo revertir la situación y tras 2 años en donde solo pudo hacer 2 goles, optó por el retiro en 2021. El caso de Daniel Ríos es uno bastante curioso, puesto que este jugador es canterano del cuadro rojiblanco y salió varias veces prestado al ascenso y a equipos de Estados Unidos. Para 2023 y tras rendimientos bastante decentes con Charlotte y Nashville, Ríos fue recontratado por el Guadalajara. Sin embargo, su segunda oportunidad en el equipo fue todo un fiasco, y el delantero regresó a la MLS con el Atlanta United. Luis Ernesto Pérez es un jugador legendario en Monterrey y Necaxa. No obstante, el talentoso mediocampista llegó ya con varias batallas encima a Guadalajara en 2012 y nunca pudo desplegar su mejor versión en este equipo. A pesar de una sensacional pegada a larga y media distancia, Pérez nunca pudo hacer valer esas características en Chivas y tras 25 partidos grises salió por la puerta de atrás. Para 2014, Ángel Reina era un ex campeón de goleo y un jugador con muchísimo cartel dentro del torneo local. Guadalajara no tardó ni un poco para firmar al talentoso atacante del Veracruz. La polémica se hizo presente, ya que el famoso Pleititos era canterano y exjugador del América, cosa que iba a pesar en el ánimo y recepción de la parcialidad del club de Jalisco. Reina no desquitó sus $6 millones y tras una pésima etapa en el Chiverío, Ángel salió en 2016 con rumbo a Celaya. El Chato Juan Pablo Rodríguez es un histórico del fútbol mexicano y un ídolo en Atlas y Santos por las grandes actuaciones que tuvo en esos clubes. Sin embargo, cuando Juan Pablo completó la tercia de equipos jaliscienses de primera división con su llegada a Chivas en 2006, las cosas no salieron del todo bien, y apenas tenía algo de participación con el Chepo de la Torre. Eso sí, el Chato formó parte del plantel que obtuvo el 11º campeonato de liga del Guadalajara. De una vez la cantamos. Y es que el regreso de Javier Hernández Balcázar al Guadalajara este año tuvo todo el aplauso del público rojiblanco, que llenó el estadio para la presentación. A pesar de ello, Chicharito ha vivido plagado de lesiones, sumado que cuando estuvo sano no pudo ser lo eficaz que él hubiera querido,
Eso sin sumar el constante golpeteo que le cae desde la prensa deportiva y que obstruye una etapa tranquila para el legendario delantero mexicano. Honestamente no se ve por dónde pueda levantar Javier, que seguramente colgará los botines en 2025 o 2026. Siguiendo la temática de goleadores legendarios de la selección mexicana, en 2009 Jared Borghetti se integró a las filas del Deportivo Guadalajara, con la intención de proveer goles a la causa. Sin embargo, Jared tuvo su peor etapa en la Liga Mexicana, al jugar en 13 ocasiones con la playera del más popular de México y no conseguir un solo tanto. El delantero sinaloense se marchó 6 meses después al Puebla y esta etapa quedó en el olvido. En 2009 y luego de un paso muy interesante por Europa, Aarón Galindo firmó con el Guadalajara buscando retomar ese nivel que lo convirtió en un indiscutible jugador de selección mexicana. A pesar de esta oportunidad, Galindo no cumplió con la expectativa y tuvo un rendimiento irregular. A ello, sumamos que no hizo pretemporada de cara a la Apertura 2010, cosa que lo orilló a parar por un año y que forzó su salida al Santos Laguna en 2011. Dieter Villalpando es un caso particular, pues su escándalo por un presunto abuso sexual en 2020 solo decoró un paso poco productivo del centrocampista en Chivas, que llegó en 2019 buscando hacerse de un sitio en el club jalisciense y que realmente nunca encontró su mejor versión. El central Alexis Peña fue el otro implicado en el escándalo de Villalpando. Llegó procedente de Necaxa en 2019 y realmente nunca jugó, pero sí que estuvo presente en la denuncia de Dieter. Fue expulsado junto con el propio Villalpando y 2 jugadores más de las Chivas en 2020. Néstor Vidrio era una de las caras de la medalla de oro ganada por México en Londres 2012. Un año después de ese logro, Chivas le regaló $4 millones al Pachuca por sus servicios, y no pudo ser una peor inversión. El defensor nunca estuvo a la altura de las circunstancias y fue un protagonista de momentos bochornosos en la historia del club. Para 2015 ya era historia del pasado. Aunque el cuate Ángel Sepúlveda ha rendido bien en casi todos los clubes donde jugó, es de notar que en Chivas no pudo reflejar su calidad, ni como 9 ni como extremo. El canterano de Morelia llegó al Guadalajara en 2018, y ahí apenas disputó 10 partidos donde marcó un solo gol. Ángel salió en 2019 tras 6 meses muy agrios. El Gonzo Luis Ignacio González llegó a Guadalajara en 2001 procedente de Pumas y con el cartel de ser una de las promesas más interesantes del cuadro auriazul. Sin embargo, el mediocampista chilango no se hizo valer en canchas jaliscienses y tan solo 6 meses después de llegar al rebaño volvió a Ciudad Universitaria sin pena ni gloria. Después de un decepcionante paso por el Club León, Santiago Ormeño fue a parar a las Chivas en búsqueda de retomar su carrera. Además de la polémica por representar a la selección de Perú, Ormeño no pudo darle algo de valor al Guadalajara en sus 14 infructuosos partidos, que le otorgaron un pase de salida a 6 meses de su llegada. El Guadalajara es la casa predilecta del jugador mexicano. No obstante, esto no garantiza que los elementos nacionales se puedan adaptar al estilo de vida y exigencia en la escuadra rojiblanca. Sé que me faltaron algunos elementos, pero te agradeceré mucho si me los dejas en los comentarios. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos en la próxima edición.